Continúa nomás, Tati, porfa. Dale, genial. Bueno, ahora vamos a entrar en la cobertura, una de las coberturas, una de las pólizas más controversiales que actualmente es muy usada, ya sea en el marco privado y en el marco público. Hoy en día los agentes de seguros, no solamente los agentes, las compañías, todos los que somos parte de este mundo, buscamos profesionalizarnos demasiado en esta rama porque es muy interesante y es la rama de cauciones. Voy a tratar de hacer esta clase lo más entendible posible porque tiene muchas tecnicidades, pero es bastante sencilla al momento de aplicarla. Tiene procesos ya estipulados y tiene algunos flujos que normalmente las compañías que trabajan con este rubro, porque no todas quieren trabajar con las cauciones, manejan ya de forma sistemática. Entonces vamos a irnos a la raíz de lo que es el seguro de caución. En algún momento de nuestras vidas habremos escuchado la palabra garante o garantía. Entonces, la póliza de caución básicamente es eso, es una garantía que está conformada por un tomador, que es la persona que toma el seguro, que paga el seguro. Entonces, este tomador está obligado a cumplir con términos y condiciones establecidos en un contrato con el asegurado, que es la persona que va a recibir el pago en caso de siniestro, y que en caso de que no se cumpla, o sea, que el tomador no cumpla la obligación establecida, la compañía va a pagar una indemnización por este cumplimiento, por este incumplimiento por parte del tomador. Bueno, entonces, vamos a desagregar las partes componentes de la póliza de caución. En este caso, es muy similar a lo que es el seguro de vida. Está dividido en tres personas. Está la compañía de seguros, que hace de garante. Está el tomador, que es el que necesita la póliza para poder cumplir con las obligaciones estipuladas en un contrato. Y está el asegurado, que es la persona que recibe la indemnización en el caso de un siniestro. Tenemos que tener en cuenta que el seguro de caución gira alrededor de un contrato. ¿Qué es lo que hace el contrato? El contrato especifica las normas del juego, o sea, le dice al tomador cuáles son sus obligaciones y el asegurado normalmente es el que estipula estas condiciones en el contrato o las negocia con el tomador. Asimismo, dentro de este contrato también se estipulan las cláusulas en las cuales se va a considerar el incumplimiento. Ya puede ser por ejemplo, en el caso resonadísimo de insumos médicos, que fue este caso de la provisión de este equipamiento médico para el IPS, ¿cuál fue la causal del siniestro? Que dentro del contrato se estipulaba que el tomador, que era insumos médicos, tenía que proveerle al asegurado, que era el Instituto de el Ministerio de Salud, eh, ciertos tipos de insumos médicos de ciertas marcas con ciertas características. ¿Qué hizo el tomador? Incumplió porque al momento de entregar los insumos que se solicitaban no eran los que estaban estipulados en el contrato. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Salud fue rescindir, rechazar los insumos que el tomador presentó y a ejecutar la póliza de incumplimiento de contrato. ¿Qué es lo que busca la póliza de caución? ¿Cuál es la finalidad de la póliza de caución? Y esto es algo que tenemos que tener muy en claro. La caución lo que busca es garantizar las obligaciones del tomador y esas obligaciones tienen que ser de dar o hacer. No se cubren las obligaciones de pago. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una caución
yo no puedo obligarle al tomador el pago de algo. Por ejemplo, hubo un caso en el que Petropar solicitaba una póliza de fiel cumplimiento de contrato por la provisión de combustibles a consignación. Si yo era un dueño de estación de servicio, Petropar me daba combustible y yo a Petropar le tenía que pagar conforme a lo que yo vendía. Pero dentro del contrato se estipulaba como incumplimiento la falta de pago del tomador. Entonces empezó a surgir esta necesidad en el mercado de que querían cubrir el incumplimiento del pago del tomador a Petropar, tanto así que por la falta de conocimiento técnico sobre esta póliza, varias entidades trataron de este, eh, sacar esta modalidad de exigencia dentro de sus contratos, hasta que la Superintendencia de Seguros tuvo que emitir un comunicado en donde se le prohíbe a las compañías de seguro emitir pólizas de obligaciones de pago bajo el rubro de cauciones. Entonces, hay que tener en cuenta que ese no es el espíritu de la póliza de caución. El espíritu de la póliza de caución es obligaciones de dar o hacer. Por ejemplo, de dar suministro, el caso del suministro de insumos médicos. En el caso de hacer construcciones. Hay algunas características esenciales de la póliza de caución. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es que la póliza de caución es un contrato, como todas las pólizas, pero es un contrato accesorio. Depende de cómo se mueva el contrato, la póliza de caución se va a ir moviendo. ¿Qué quiere decir? Si yo no rescindo el contrato, yo tomador no rescindo el contrato con el asegurado, no puede el asegurado por sí mismo solicitar la ejecución de la póliza, porque ese es un proceso dentro de la póliza de caución. Mi contrato se tiene que extinguir o tengo que caer en el incumplimiento para que mi póliza de caución se pueda activar. También hay que tener en cuenta que la póliza de caución es un contrato subsidiario. O sea, normalmente si ustedes manejan contratos de caución o reciben pedido de póliza de caución, van a tener en cuenta que ningún contrato de caución se asegura por el 100% del valor del contrato. El anticipo financiero sí es una caución que se hace por el 100% del valor, pero del anticipo, no del contrato. Entonces, lo que busca esta póliza de caución es subsidiar como una multa o una penalización al asegurado sobre el incumplimiento del tomador. No busca indemnizar en un 100% el valor del contrato, sino que va desde el 3, 5 y 10% del valor del contrato, la suma asegurada en la póliza de caución. Y como les comenté, es también condicional. No se puede conformar hasta que se produzca el incumplimiento en el contrato principal. Entonces, hay que tener en cuenta que la caución no es... La gente se deja llevar mucho por el nombre fiel cumplimiento de contrato. Hoy en día mi experiencia en una entidad financiera, a todos ellos le quieren hacer una póliza de fiel cumplimiento de contrato, a todo lo que se le ocurra. O sea, tienen un contrato con una persona y quieren hacerle un fiel cumplimiento. Y normalmente el cumplimiento es una obligación de pago. En ese momento ya no se puede dar una caución, no se puede cubrir ese riesgo. En ese caso, en el mercado hoy en día se encuentra para lo que es obligaciones de pago en un desarrollo de la póliza de seguros de crédito, ¿verdad? Que ya es una póliza ya específica, que se tiene que desarrollar, se tiene que aprobar por la superintendencia, etcétera, etcétera, pero una caución no puede cubrir esa necesidad. No es el espíritu, no es la búsqueda de la póliza de caución.
También cuando escuchamos mucho, por ejemplo, en este caso de insumos médicos, también en el del Metrobús, que fueron los casos más resonados donde yo todo el tiempo, bueno, cuando uno está metido en el rubro del seguro con tanta pasión, se involucra en todo lo que está relacionado al rubro. Entonces yo escuchaba que la gente decía, se va a ejecutar la póliza, se va a ejecutar la póliza, se va a ejecutar la póliza. Y todo el mundo decía, no, van a pagar millones y millones y millones. Y no, realmente no es así. La ejecución de la póliza no implica un subsidio total sobre el incumplimiento del contrato. La ejecución de la póliza de caución implica un subsidio, pero de igual forma el tomador va a tener que hacer frente a otros gastos consecuenciales a ese incumplimiento. Entonces, la ejecución de una póliza de caución es un paliativo para que el asegurado recupere un poco del dinero. Pero si él quisiera recuperar todo, ya debería entrar en otras instancias, porque la caución no cubre el 100% de ese valor de contrato. Bueno, ¿qué analiza la compañía en el caso de una solicitud de seguro de caución? Lo primero que se pide, dependiendo de la evolución de la caución, porque la caución también es un seguro que es evolutivo. Yo puedo empezar con una garantía de mantenimiento de oferta en una licitación, y de ahí, una vez que se cierra la licitación y nuestro tomador gana la licitación, ya pasa a otra póliza que ya es la de fiel cumplimiento de contrato. Dentro de ese fiel cumplimiento de contrato evoluciona ya también con una garantía de anticipo. Se le podría solicitar igualmente un fondo de reparo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el- lo que se analiza primeramente es el contrato principal, o en los casos de mantenimiento de oferta es el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Y también la oferta que está presentando el cliente, el tomador. Bueno, eh, aparte de analizar el contrato o las condiciones en las cuales va a garantizar la compañía algún incumplimiento, también se le analiza primordialmente al tomador. El proceso de asesoramiento en cauciones es bastante documentario. ¿Qué quiere decir? Que en una caución, cuando nosotros tenemos un cliente que te pide una caución, hay dos características de los clientes de cauciones. Están recontra apurados y normalmente no tienen al día toda la información que les solicita la aseguradora. Es por eso que las aseguradoras que trabajan con cauciones tienen un checklist de documentaciones básicas que ellos necesitan para analizarle al tomador y ver si, teniendo en cuenta las condiciones del contrato, el pliego de bases, y también teniendo en cuenta la experiencia, el balance, el estado, los bienes del tomador, el tomador va a poder hacer frente al compromiso que está asumiendo hoy en día. Entonces, lo que hace la compañía es analizar lo que se va a garantizar y quién es la persona que va a ejecutar eso que se va a garantizar. Quién es el tomador y cuáles son las condiciones de ese contrato que se va a garantizar. La gran diferencia entre los riesgos patrimoniales que estuvimos viendo hoy en día, y en la clase anterior, es que en los riesgos patrimoniales se analizan otras cosas, se analizan eh, el valor de mercado de un vehículo, el valor de una vivienda, eh, por ejemplo, en vehículos marca, modelo, año, en la parte de incendio y robo, tipo cuáles son los tipos de equipos que se van a asegurar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la caución se analiza al tomador en sí como empresa o al tomador en sí como entidad. Entonces, es un análisis ya no de riesgo sobre lo que pueda pasar, sino de riesgo sobre lo que el tomador pueda asumir en responsabilidad.
Entonces es un análisis muy diferente, por eso las documentaciones y los requisitos que normalmente se solicitan para una póliza de caución son totalmente diferenciados a una póliza de riesgo patrimonial. Antes de pasar a por cuánto se asegura, os voy a comentar más o menos cuáles son las aristas que se analizan de un tomador. Se le pide todo lo que sea relacionado a acta de constitución, formulario de identificación del cliente, balance, experiencia en el rubro, ¿verdad? Quiénes son sus principales clientes, cuál es el capital. También se le analiza a los directivos, se les pide una declaración jurada a los directivos de la empresa para que puedan declarar cuáles son sus patrimonios. En el hipotético caso, ¿por qué hacen esto? Porque en el hipotético caso de la ejecución de la póliza, que vamos a ver después cuál es el proceso de siniestro de una póliza de caución, la compañía tiene que estar respaldada en que va a recuperar el siniestro a través de las diferentes declaraciones que recibieron al momento de la suscripción. Por eso normalmente para clientes nuevos que van a trabajar en caución, el proceso es muchísimo más largo. Sin embargo, para los clientes que ya tienen cauciones y que ya ya tienen una carpeta conformada en una compañía, es mucho más fácil hacer el proceso porque la compañía cuando hace el análisis principal, independientemente al valor que va a asegurar, establece una línea de capital para ese asegurado. Entonces nosotros en ese momento, eh, la compañía con la que trabajamos, nosotros como agentes de la compañía ya sabe cuál es la capacidad que tiene el tomador al momento de hacer una caución. Para los que hacen cauciones de forma constante, no les es nada raro todas las documentaciones que se solicitan y normalmente ellos ya están preparados para otorgar esas documentaciones. Ahora, los tomadores que están empezando recién a caucionar, es importante explicarle la necesidad de los documentos y también tener en cuenta que no siempre es culpa de la compañía el retraso en algunas gestiones, sino que probablemente nuestro tomador no esté eh, preparado para asumir esa responsabilidad y entonces la compañía ya empieza a analizar otras cosas que le puede pedir también al cliente en el hipotético caso de que tenga, qué sé yo, no le alcance el patrimonio con respecto a lo que va a garantizar, ¿verdad? Muchas veces hay personas que empiezan a caucionar y no tienen la capacidad básica para poder asumir ese compromiso, ¿verdad? No tienen el patrimonio suficiente para que en el caso de un incumplimiento se pueda hacer frente, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante acá la intermediación de la gente. Si bien hoy en día hay compañías que manejan cauciones de una forma eh, automática, ¿verdad? Pone en riesgo también lo que es el trabajo de la gente. Y ahí se diferencia también con qué tipo de agente se trabaja. Si vos sos un agente que se va y le tira a la compañía el contacto, y después te abrís del negocio y después tu cliente tiene siniestro y después la compañía te pide que por favor intermedies, vos no estás enterado de todo el caso. Entonces es un poquito ahí ya trabajar en el profesionalismo que tenemos, ¿verdad? La caución es uno de los seguros que más afinidad nos da con los clientes aparte de auto. ¿Por qué? Porque en una caución, si un agente es idóneo y maneja y está detrás del cliente, le explica por qué la compañía tiene la necesidad de pedirle las informaciones que le pide, está al pendiente de que se cumplan con las documentaciones, de que el cliente firme la contragarantía cuando se le entrega la póliza, que el cliente pague la póliza al retirar. Entonces se ve esa diferencia de asesoramiento y como premio consecuencia de eso van a empezar a caer muchísimos más negocios, no solamente de ese cliente puede referirnos a otro cliente y ahí nosotros empezamos a tener ya una atención diferenciada.
hay que tener en cuenta también a nivel de competencia que normalmente los bancos y financieras no tienen tanta capacidad técnica en lo que es cauciones. Entonces se necesita de una persona preparada en el área técnica de seguros para que pueda disolver y poder captar clientes en cauciones, porque se requiere de mucho tecnicismo, de mucha explicación, de muchísimo seguimiento y acompañamiento al cliente, estar ahí, estar con él, porque muchas veces de la póliza depende la licitación por la que él se está presentando. Entonces, en ese marco de que también nosotros le atendamos al cliente, la póliza de caución es una oportunidad de negocio muy interesante. Bueno, ahora vamos a ver, ya como les expliqué en un principio, los porcentajes por los cuales se asegura una póliza de caución. Como el espíritu de la póliza de caución es garantizar eh, una indemnización, o sea, un reparo a un incumplimiento, entonces no se asegura por el 100% del valor del contrato. Se asegura entre un 10 y un 5% sobre el valor total en el caso de fiel cumplimiento. En el caso de anticipo, sí se asegura sobre el 100% del valor del anticipo, pero ese anticipo sigue sin ser el 100% del valor del contrato. Ya se reduce otra vez del 100% del contrato, ya sería como un 5% otra vez lo que representa el anticipo, o un 2 o un 3. Entonces, en, en cauciones, en esa instancia, en la caución, es donde nosotros reconocemos el capital asegurable. En los contratos, en los pliegos de bases y condiciones, eh, normalmente está estipulado el porcentaje por el que se tiene que asegurar la caución, ¿verdad? En anticipo, perdón, en fiel cumplimiento va. Yo hasta ahora lo máximo que vi fue 10, es la normalidad. En algo totalmente anormal y fuera de lo común, vi un 12%, que era muchísimo. Y también en lo que es mantenimiento de oferta, en un porcentaje de la oferta, 5% de la oferta. Ahora, por ejemplo, yo esta semana estuve haciendo cauciones al 3% de la oferta o al 5% de la oferta. Entonces, eso se estipula normalmente en el pliego de bases cuando es en la etapa del desarrollo de la póliza de mantenimiento de oferta. Bueno, hasta acá alguna consulta sobre la generalidad de la póliza de caución, de modo a ir viendo ya las particularidades de cada caución. Hablen ahora o en el foro después. Ok, bueno, entonces como no tenemos consulta, voy a fijarme un poco en el chat si no hay. Por ahora, no. Después cuando vuelva a ver esto, voy a ver el foro de paso. Sí. Pero por ahora se entiende demasiado bien. Cualquier consulta que ustedes me quieran enviar, también me pueden enviar en mi perfil del Moodle, ¿verdad? Si quieren mandarme alguna consulta en particular que no esté en el foro, pero la idea es que participen todos en el foro, ¿verdad? Pero si por ahí ustedes ven alguna pregunta que está en el foro, o me quieren hacer algún comentario sobre algún punto de la clase que estamos desarrollando, me pueden mandar un mensaje en mi perfil del Moodle. Tiene ahí un espacio para que puedan hacerme consultas. Bueno, volviendo a lo que es cauciones, vamos a empezar a ver cada tipo de caución y cuál es el objeto de cada caución. En primera instancia, la clásica es el mantenimiento de oferta. Entonces, en el mantenimiento de oferta, lo que se busca es que
yo soy un tomador, me quiero presentar a una licitación de suministro de almuerzos escolares. Entonces, yo con mi equipo eh, me siento a hacer los cálculos de cuánto me va a costar a mí, incluyendo mi ganancia, proveer ese servicio a la entidad que está licitando. Entonces yo digo, bueno, un número así al ras, me va a costar 100 millones proveer por un año almuerzos escolares, incluyendo gastos y ganancia. De esos 100 millones yo quiero ganar, estipulo cuál es mi margen de ganancia y estipulo una oferta. O sea, yo te puedo hacer este trabajo por 100 millones. Entonces, me dice el asegurado o el que está llamando a la licitación, me dice, ok, fantástico, Tati, vamos a hacer, pero necesito que mientras está el llamado abierto, vos me garantices que no vas a mover ni un solo guaraní de esa oferta. O sea, que no es que después yo me voy otra vez a la oficina y reviso los cálculos que hicimos y nos olvidamos de sumarle el PAM. Y al sumarle el PAM, ahí ya cambia el costo. Y ahí también ya empieza a cambiar mi margen de ganancia. Entonces a mí me surge la necesidad de cambiar mi oferta porque me equivoqué en una suma de provisión. Entonces yo no puedo cambiar mi oferta durante el llamado por esa circunstancia, por ejemplo. Entonces, el asegurado quiere garantizar que esa oferta que yo le presenté no vaya a cambiar durante el llamado, ni tampoco vaya a cambiar una vez cerrado el contrato. Entonces, el mantenimiento de oferta, o sea, una vez cerrado el contrato, luego ya no puedo cambiar mi oferta porque en el contrato figura la oferta que yo presenté y gané. Entonces yo no puedo cambiar eso después porque altera el valor del contrato y puede caer en un incumplimiento. Entonces, eso es lo que busca la garantía de mantenimiento de oferta. Entonces, el asegurado me pide a mí que yo esa oferta asegure un 5% del valor de esa oferta en concepto de que si yo decidiera cambiar, ¿verdad? La compañía le va a indemnizar al asegurado como una penalidad porque yo quise cambiar ya una vez que me presenté. Pero no es que yo le pago el mantenimiento de oferta y yo puedo seguir en competencia. No, el mantenimiento de oferta se ejecuta, se paga y esa persona que estaba licitando que cayó en el incumplimiento de su mantenimiento de oferta sale de la licitación. No puede licitar más en ese concurso. Entonces, esa es la ejecución de la póliza de mantenimiento de oferta. ¿Cuándo empieza y cuándo termina el mantenimiento de oferta? Cuándo empieza y cuándo termina normalmente está estipulado en los pliegos de bases y condiciones de los llamados, ¿verdad? Dependiendo en la experiencia que yo tuve en esta cuarentena con los clientes de cauciones con los que trabajo, los mantenimientos de oferta, por ejemplo, que se habían presentado por 3 meses en febrero, se tuvieron que empezar a prorrogar. Se prorrogaban. Entonces, lo que hacen ahora es ya los mantenimientos de oferta extender hasta por un poco más de un año, ¿verdad? Por más de que yo haya extendido por la vigencia de la póliza por 210 días, cuando vence la garantía o cuando deja de funcionar la garantía de mantenimiento de oferta, una vez que yo ya cerré la oferta y gané y tengo el contrato. Entonces, cuando ya cerré la licitación y ya gané, la garantía de mantenimiento de oferta ya no tiene, ya se desafecta. ¿Por qué? Porque ya no hay una oferta, ya gané, soy el ganador. Ahora la oferta que yo presenté está estipulada en un contrato y ya entra al riesgo de la segunda póliza, que es fiel cumplimiento de contrato. Esta póliza es la más solicitada y la más común
Por el nombre en sí, como les comenté, que en la experiencia que tuve en entidades bancarias y financieras es eso que a todo le quieren poner fiel cumplimiento de contrato y no es así. En el fiel cumplimiento de contrato lo que se busca es garantizar que el tomador cumpla con con todas las cláusulas estipuladas en el contrato principal, que es el contrato objeto del seguro. O sea, hay que tener en cuenta que en este caso, en la caución, el objeto del seguro es el contrato principal, porque es el que dicta la norma, es como el que va diciendo lo que se va a hacer y la póliza le sigue a ese contrato principal. Entonces, en esta garantía de fiel cumplimiento de contrato, lo que se busca es que el tomador cumpla con todas las estipulaciones que están dentro del contrato principal. La garantía de fiel cumplimiento de contrato en su mayoría, como les comenté, y en la normalidad va siempre hasta lo máximo que se pueda, 10% o 12% sobre el contrato principal. Entonces, quien decide la ejecución del contrato es el asegurado, ¿verdad? Pero para el proceso de ejecución del contrato, tiene que pasar, para que la póliza se pueda siniestrar, tienen que pasar las siguientes cosas. Primero, el asegurado le tiene que comunicar al tomador, perdón, que está cayendo en un incumplimiento. Supongamos que yo soy el asegurado y mi tomador es Coca-Cola. Nosotros habíamos quedado con Coca-Cola que ellos me iban a proveer gaseosas para la eh, Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Yo soy la Asociación Paraguaya de Fútbol y Coca-Cola es mi tomador. Ellos me iban a proveer bebidas por un año, eh, bebidas que sean de esta marca, de esta característica, que ellos tienen, que en teoría tienen en su stock. Entonces ellos, por el tema de puede ser por cualquier circunstancia, deciden cambiarme la bebida en la mitad del contrato más o menos y me empiezan a proveer bebidas que no son las que yo pedí. Entonces yo como asegurado lo primero que tengo que hacer es apercibirle al tomador y decirle, mira, estás cayendo en un incumplimiento, esto no es lo que yo te pedí. Necesito que en 15 días me traigas lo que yo te pedí y que está estipulado en el contrato. Entonces Coca-Cola tiene 15 días para corregir su error y enviarme lo que yo le pedí. Entonces ahí empieza ya es el inicio es el inicio ya de una conformación de siniestro. Hay dos probabilidades en esta instancia. Puede que Coca-Cola consiga el stock y me traiga, o puede que Coca-Cola no me consiga y y ellos me pidan negociar el proveerme este tipo de bebida diferenciada. Yo como asegurado puedo decidir recibirle o puedo decidir no recibirle. Si yo decido recibirle, tengo que hacer una adenda al contrato estipulando que debido a las circunstancias de cuarentena tipo COVID, el tomador no puede conseguir la misma marca de bebida que yo le pedí, pero tiene otra con las mismas características de diferente marca, entonces yo acepto esas bebidas. Entonces ahí no se conforma el siniestro. ¿Por qué? Porque en mutuo acuerdo se llega se llega a un acuerdo, entonces no cae el tomador en un incumplimiento. En el hipotético caso de que yo no quiera, le vuelvo a decir a Coca-Cola, no me trajiste, necesito que me traiga. O sea, tengo que avisarle por lo menos 2 veces al tomador de que está incumpliendo con el contrato. Entonces, una vez que no recibo yo eso, ¿verdad? Por parte del tomador. O sea, Coca-Cola no me manda las bebidas, me sigue mandando las bebidas que no quiero, yo le voy rechazando porque yo no puedo tampoco aceptar eso, tengo que rechazar. Entonces, lo que yo hago ya es rescindir el contrato con Coca-Cola. Le digo, mira,
todo muy lindo, hasta acá llegamos, yo no quiero esto, vos no tenés, nosotros firmamos un contrato, estipulamos que estas iban a ser las reglas del juego, lastimosamente no está sucediendo así, entonces hay que rescindir el contrato. Cuando el contrato se rescinde, ahí se puede ejecutar la póliza. El asegurado tiene que apercibirle al tomador y si no tiene respuesta favorable, tiene que rescindir el contrato. Cuando se rescinde el contrato, ahí recién el asegurado puede solicitar la ejecución de la póliza de caución. No antes, no cuando le amonesta la primera vez, sino cuando ya decide no tener ninguna relación con este proveedor. Entonces, en el momento en el que se rescinde el contrato es cuando se ejecuta la póliza de caución. Y justamente para empezar la indemnización, la aseguradora le pide cuáles fueron los colacionados que se le enviaron al tomador eh, para avisarle que estaba cayendo en incumplimiento y también una copia de la rescisión del contrato ya firmada por las dos partes y ahí empieza ya el proceso de ejecución de la póliza. La aseguradora me va a pagar a mí el porcentaje indemnizatorio con respecto a la suma asegurada de mi póliza de caución, pero no muere ahí el siniestro. Cuando la compañía me paga a mí, automáticamente la compañía se va junto a Coca-Cola y le dice, bueno, yo ya le pagué a tu asegurado tu multa, ahora vos me tenés que devolver la plata. Ese es un derecho de subrogación que tiene la aseguradora en los casos de caución o más